Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Un pasaje que leíamos el día viernes, no estaremos hablando sobre lo mismo, sin embargo, quiero aprovechar lo que el día viernes hablábamos para que me sirva de base en la meditación de esta mañana. Y en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 6 al 8, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pareciera ser que cuando estamos leyendo esto, si no supiéramos todo el contexto, podría en nuestra mente estar la figura de que quien está escribiendo estas palabras es el que está fuera de la cárcel y le está diciendo al que está en la cárcel: no te desanimes, cobra ánimo, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino poder y amor y dominio propio. Sin embargo, cuando vemos todo el contexto nos damos cuenta de que no es el libre el que le está dando ánimo al que está preso, sino es el que está preso el que le está dando ánimo al que está libre. Es Pablo, que está prisionero, que le está diciendo a Timoteo, que está fuera de la cárcel: anímate, no te avergüences, cobra ánimo. Y el día viernes le platicaba yo que depende de cada uno de nosotros, según lo que la palabra de Dios dice, el poder avivar el fuego de lo que Dios nos ha dado. Y estoy convencido que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo particular y especial para cada uno de nosotros. Pero podemos tener el fuego avivado, la llama encendida, o podemos estar apagados en nuestro espíritu. Voy a decir una vez más eso: podemos estar apagados en nuestro espíritu. Aquí Pablo está dándole ánimo, palabras de ánimo, porque de una u otra manera se entera que Timoteo tenía apagado su espíritu. Y esto podríamos decir, para resumir lo del día viernes, es de que si yo no tengo ese espíritu de poder, ese dinamismo, no tengo ese amor que viene de Dios y que me hace amar aún al enemigo, si no tengo ese dominio propio, sino que aunque todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene, y dice, puedo hacer todas las cosas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Si yo soy dominado por otras cosas externas, es como un indicativo, como un termómetro de que el fuego del don de Dios no está avivado. Sin embargo, si yo tengo ese amor, quizás no a la perfección, pero sí está surgiendo en mí ese amor, ese dinamismo, ese poder, y también puedo tener dominio sobre cosas externas, es un indicativo, es un termómetro de que el fuego del don de Dios en mí está encendido. De una u otra manera, Pablo se entera de que Timoteo no está en esa situación, y entonces le envía desde la cárcel palabras de ánimo a el que tendría, por una consecuencia lógica, que animar al que está preso. Sin embargo, en este caso, el preso está animando al libre y le está diciendo: participa conmigo de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios que hay en ti.
Es impresionante poder entender esto y poder visualizar esto. Porque posiblemente Timoteo estaba desanimado al ver, y digo posiblemente, no dice la palabra porque es que Timoteo había caído en ese desánimo, en esa situación de la llama apagada. Pero posiblemente Timoteo estaba desanimado al ver cómo su padre espiritual, su mentor, estaba terminando su carrera. La carta de segunda de Timoteo es una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribe, lo escribe estando prisionero desde Roma. Y si usted puede ver conmigo, si no yo le leo en segunda Timoteo siempre, casi al final de la carta, capítulo 4, verso del 5 al 8, le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Posiblemente cuando Timoteo, porque obviamente sabía que Pablo estaba encarcelado, al ver que su mentor, su padre espiritual, estaba terminando en esa situación física no agradable, en una situación de estar prisionero y saber que estaba a punto de morir, cuando dice aquí estoy a punto de ser derramado como libación, está poniéndole en un lenguaje maravilloso espiritual el apóstol Pablo, el momento de su muerte estaba próximo. Y eso sin duda alguna podría haber sido un factor que contribuyó a que Timoteo estuviera desanimado. El punto es que el apóstol se entera, sabe, le es revelado quizás, y escribe esta carta animando a Timoteo, diciéndole, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esa fe que has recibido, que es genuina, que se trasladó desde tu abuela a tu madre y de tu madre a ti, aviva ese fuego. ¿Cuán real es el desánimo en la vida de todos los seres humanos? Es impresionante ver cómo aún los psicólogos tratan casos de depresión infantil. Posiblemente usted lo pasó, pero en su época y mi época, y con esto no estoy aludiendo a que ya tengamos ciertos años, pero así es. Pero quizás en su época y en mi época lo pasamos, pero nunca se diagnosticó. Está triste, está bravo, está incómodo a saber qué le pasa. Sin embargo, usted sabe que ahora, y dependiendo también de la posición y de las comodidades que cada persona tenga, a veces hay facilidad de llevar al niño al psicólogo y aún hasta al psiquiatra y le diagnostican un sinfín de cosas que, como un paréntesis, tenga cuidado de todo lo que le dicen. A veces, con tal de abrir un caso, tratan de medicar a los niños. Y quizás son situaciones que obviamente no son tan serias. Con esto no le quiero decir que no le haga caso del todo, pero ante todas las cosas ponga delante de Dios la vida de sus hijos y los diagnósticos que puedan haber. Pero el punto es de que aún existe esa situación de una depresión infantil, cuando la idea es que el niño pueda estar contento, pero hay situaciones, y obviamente el pecado trae todo esto, que trae tristeza y situaciones que estoy seguro que muchos de acá han vivido en su niñez, que al mencionarle etapas o años de su niñez, hay más espacios oscuros que espacios alegres. Situaciones a veces muy traumáticas, muy fuertes, que quisiéramos olvidar y no podemos borrar de nuestra memoria, pero sí nos han hecho daño o han hecho un daño que ha quedado ahí como una cicatriz de algo que no se puede borrar. ¿Qué podemos hacer? Ya lo vivimos, no podemos volver atrás y volver a vivir las cosas. Sin embargo, como el apóstol Pablo decía, es olvidando lo que queda atrás, yo me proyecto a lo que está adelante. Y es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Usted y yo, óigame bien esto, elegimos quedarnos estancados
por las situaciones que hayamos vivido o estemos viviendo, o abandonar todo eso, agarrar la gracia y el poder de Dios, avivar el fuego y proyectarnos a lo que Dios tiene adelante de cada uno de nosotros. No le digo que va a ser un camino de rosas, un camino de solo cosas buenas. Van a haber adversidades, van a haber problemas, van a haber situaciones que en algún momento van a traer consigo situaciones de depresión, que quieran depresionar o entristecer su vida. Problemas en casa, problemas matrimoniales, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas económicos, problemas de salud o condiciones de salud. Posiblemente no sea ya un problema, sino que el médico le dice, mire, aprenda a vivir con esto porque esta ya es una condición que usted tiene. Pronósticos médicos, diagnósticos médicos, situaciones inesperadas, personales o sociales. Déjeme ser un poco satírico en esto, pero ¿qué tal si queda Trump? Ya con esto, la risa que usted tuvo es porque su mente voló, ¿verdad? A muchas cosas que este individuo está diciendo. Y no le quiero decir nada en contra de él, ¿verdad? Pero si usted va a votar, piense bien, pídale al Señor por quién lo va a hacer. Situaciones aún sociales que pueden en algún momento traer tristeza y hasta depresión a la vida del ser humano. Situaciones emocionales o sentimentales. El despecho de algún ser querido, o quizás una relación sentimental no funcionó, y trae en algún momento esa tristeza. Y todos hemos pasado, y déjeme decirle algo, y en algún momento determinado de su vida, usted y yo vamos a pasar situaciones similares. No hay ninguna garantía, aún estando en la iglesia, siendo cristiano, que la Biblia nos diga, porque usted le entregó su vida al Señor y ahora es su Señor, usted ahora está exento, está libre de eso. No lo hay, estimado hermano y hermana. Van a venir, van a pasar. Algunas las vemos ver, algunas las esperamos, otras son inesperadas. Pero lo que sí podemos tener es la confianza de que en medio de todo esto, Dios ha prometido que estará con todos nosotros, fortaleciéndonos y no dejándonos solos. Job, en el capítulo 5, versículos 6, 7, dice algo que es una realidad. Dice, porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. ¿De qué novela maquiavélica sacó eso, pastor? De la palabra de Dios, del evangelio que trae buenas nuevas. Dice Job, un hombre que estuvo en la cúspide y luego estuvo en el abismo, pero confió en Dios y Dios lo levantó aún más arriba de donde antes estaba. Él habla una verdad eterna, incambiable, y dice, porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Dicen por ahí que en ciertas culturas orientales, en parte de la China, no sé si todavía se maneje esto, pero que cuando nacía un niño hacían duelo. Cuando la persona moría hacían fiesta. Porque decían, ha nacido a una vida de aflicción. Sin embargo, cuando la persona partía, dice, ya descansó de esa vida de aflicción. Usted mira, pastor, en lugar de animarme, usted me está poniendo más depresionado. Espero que no sea ese el efecto de la meditación esta mañana. Pero es una realidad. Aún, por ejemplo, hay personas que en un momento, por la realidad del mundo, como el mundo está y como el mundo funciona, piensan y repiensan traer niños a este mundo. Dicen, no, para que venga a esta sociedad como está y por lo que se espera ver, ¿para qué? Que en cierto sentido, lógicamente, tienen mucha razón en ese sentido.
Porque si nos ponemos a ver nosotros lo que nos rodea, los problemas de la vida, el diario, la rutina diaria, diría yo que tenía razón Salomón cuando en Eclesiastés decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y creo que en algún momento determinado todos nosotros hemos llegado a esa situación y tenemos que hablar de un personaje que es real, que existe y que es nuestro enemigo y se llama Satanás. Que al ver todo eso aprovechará el momento, porque dice la Biblia que anda como león rugiente, viendo a quién devora, para poder poner de su influencia de tinieblas malévola y hacer que esa situación pueda hacerse aún más grande y la gente pueda, y como en el día de hoy sucede, mucha gente corre a los vicios, a los placeres desenfrenados, sabiendo que están echando su vida por la borda porque hay una profunda insatisfacción en lo que el mundo como mundo puede ofrecer. Por eso, si usted ha nacido de nuevo, si realmente, como dice el apóstol Pablo en la carta primera de Corintios, de que si realmente no hemos creído en vano, sino que hemos creído de verdad, en medio de los momentos difíciles de la vida, el verdadero cristiano tiene una esperanza que no desilusiona. Dice el libro de Proverbios, estaba buscando este pasaje que me venía a la mente unos minutos antes. Dice en el capítulo número 13, verso 12, dice, la esperanza que se demora enferma el corazón. La primera frase de ese versículo dice, la esperanza que se demora enferma el corazón. En el versículo 19 dice, deseo cumplido es dulzura para el alma. Si nosotros perdemos la esperanza eterna, vamos a estar muy propensos, muy fácil, déjeme ponerlo en otras palabras, si no hubiera esperanza eterna, como lo dice el apóstol Pablo siempre en el capítulo 15 de 1 de Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros entre todos seríamos los más dignos de lástima. ¿No le ha dado a usted pena, y quizás en cierto sentido aún lástima, cuando una persona cae en esos estados de depresión? Donde tiene todo, no le falta nada, pero internamente está tan insaciado, tan descontento, descontenta, nada lo alegra. Y uno dice, qué lástima, tiene tanto potencial, tiene tantas oportunidades, tiene tanto por hacer, pero no tiene la fuerza interna para poder hacer nada. Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros entre todos los hombres seríamos los más dignos de lástima. Porque estaríamos en un camino donde no hay una esperanza. Sin embargo, Jesús dijo, me voy, pero vendré. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Yo me voy, pero voy a volver. Y quizás lo más maravilloso que puedo tener yo, le hablo de mi plataforma personal, es que cada vez que veo que la Biblia se sigue cumpliendo, eso me está anunciando cada vez más y más, con más volumen, que así como Él prometió, va a cumplir su promesa. Y aunque tarde, pero cumplirá. Y nos espera una vida con el Señor en la eternidad. Y un día vamos a tener ese deseo cumplido. Y eso, hermano amado, es una realidad bíblica. Ahora, volviendo al asunto que hablábamos, fíjese que el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios, anímate, haz que el Espíritu te dé la fuerza para poder desarrollar tu ministerio. Sin embargo, quisiera que usted viera conmigo el versículo que leímos de 2 Timoteo 4, donde le está dando instrucciones finales el apóstol Pablo, porque hay a lo menos una frase que quiero dejar en su corazón muy importante. Le dice 2 Timoteo 4, 5. Pero tú, le dice, sé sobrio
Y esa palabra es sumamente importante en nuestra vida. Pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé sobrio. ¿Qué es una persona sobria? ¿Qué es lo contrario a sobrio? Estar ebrio o estar borracho. Una persona que está ebria es una persona que está desequilibrada. ¿No se ha dado cuenta usted de que el que está borracho, no le voy a decir que no pueda, pero le cuesta caminar recto? De hecho, cuando la policía le hace el test, que espero que nunca se lo hayan hecho y nunca se lo hagan, lo ponen, creo yo, a levantar una pierna o quizás a tocarse con los ojos cerrados la nariz. ¿Por qué? Porque el borracho ha perdido el equilibrio. Entonces, cuando el apóstol está hablando a Timoteo, le está diciendo en otras palabras, equilíbrate, no seas místico, no digas que todo es el diablo, no digas que todo es Dios, no digas que todo es sobrenatural. Hay cosas que son consecuencia lógica de que eres un ser humano, un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un niño, una niña. No podemos nosotros venir y atribuir todo, ya sea al diablo, aunque es una realidad que el diablo ataca, tampoco podemos atribuir todo a Dios. Hay cosas que nuestras propias acciones van a hacer que vengan a nuestra vida. Y hay situaciones como esta. No podemos decir en algún momento, es que el diablo me tiene depresionado. No, señor, es si usted ha nacido de nuevo, usted tiene en usted y yo tengo en mí la llave para poder avivar el fuego y salir de cualquier situación de depresión. Le dice Pablo a Timoteo, aviva, no le dice, pídele a Dios, y yo le estoy pidiendo a Dios que avive la llama del fuego dentro de ti, sino que le dice, tú aviva el fuego del don de Dios. Y luego le sigue diciendo otras cosas. Sufre penalidades, etcétera. Haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio y lo que leímos. Estaba viendo algunos documentos en relación a esto. Algunos casos de personas o causas y soluciones a la vez en relación al tema de la depresión. Decía un conocido ministro bastante famoso, de aquellos que comienzan bien y después hay dudas sobre cómo van terminando. Pero decía esto, decía, durante los años del ministerio he llegado a comprender que algunas de las causas es el cansancio físico. Otra causa es el poder tener demasiada presión. Y esto lo abarca quizás el dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, si usted y yo no estamos cargando de cosas y cargando de cosas, cuando usted se dé cuenta que no hace nada bien, sino que está aquí, está allá, pero nada se hace bien, se va a frustrar. Y él ponía cosas muy prácticas. Y decía, por ejemplo, cuando usted esté muy cansado físicamente, tómese un break. Dese unas vacaciones de 2 días. Usted sabe que aún aquí en la mayoría de trabajos se tiene lo que se llama sick days, donde usted puede llamar y decir, estoy enfermo. No le digo que en todos los trabajos, pero sí en la mayoría de esos. Yo siempre les he dicho, no es necesario que usted se vaya al África de vacaciones. Puede irse un día a su lugar predilecto. Si su lugar predilecto es la montaña, pues vaya a un parque donde hay árboles y figúrese que es montaña. Puede ir a la montaña, pues vaya a la montaña. Si a usted le distrae ver gente y ver cómo la gente actúa, a mí me distrae mucho eso. Solo con eso es una terapia para mí. El otro día estaba con un hermano
Y el hermano se entró a una tienda y le dijo, yo me quedo aquí. Me senté, era una calle de bastante tráfico, y me puse nada más a ver la gente. Mira cómo me fue desestresando el hecho. Cómo actúa la gente. Ver los gestos de la gente. Con eso no le estoy diciendo yo que esté criticando, porque así como la gente tiene gestos, usted también tiene gestos. Pero ver todo eso, es decir, cada quien tiene su propia forma de autodescanso o autoterapia, si usted me permite usar ese término. ¿Le gusta ver gente? Tome el metro un día y vaya a la ciudad. Ahí sí va a haber gente. Solo tengan cuidado si va a Times Square, porque hay ciertas escenas que no son muy buenas ver. Lo que le quiero marcar es, no sé por qué se ríen, ¿verdad? Como que las han visto. Lo que le quiero marcar hoy es que decía esta persona cosas muy prácticas. Situaciones muy prácticas que en algún momento nosotros podemos hacer. Yo personalmente le he estado animando a muchos a que trate de hacer un poco de actividad física, de acuerdo a su edad. Trate de hacer algo. Si ya no puede correr, pues camine. Si no puede caminar, pues a lo menos haga como que camine, ¿verdad? Mi padre estuvo internado unos días atrás y debido a eso le estaban enviando ya un terapista. No terapista, sino una persona que llegara a ver la presión y todo eso. Ya tiene 87 años de edad. Y entonces, en la mañana yo regresaba de poder salir a trotar un poco. Y cuando llegaba, él estaba ahí y me decía, yo también estoy haciendo mis ejercicios. Sentado, levantaba las piernas nada más. Y todo va de acuerdo a lo que podemos hacer. Es lo que le han dicho, eso es lo que haga. Eso también en algún momento nos ayuda. Son cosas prácticas. ¿Por qué me está diciendo esto, pastor? Pablo le dijo, sé sobrio. No seas místico. No digas, todo es el diablo, es que el diablo es el diablo. Mire, ¿qué tan especial es usted que el diablo mismo se tome el tiempo, no siendo él omnipresente, para hacerle la vida imposible a usted? No, hermano, hay cosas que uno mismo está cosechando de sus propias conductas. Otras cosas que son normales del ambiente donde vivimos. Y por supuesto también en la ecuación entra que en un momento determinado el diablo puede molestar su vida. Pero decía esta persona cosas muy prácticas. Sin embargo, yo creo también que no todo es en un aspecto práctico. Creo también que está el aspecto espiritual. No voy a olvidar en una conferencia que cabalmente con mi esposa fuimos cuando estábamos nosotros años atrás, ya quizás décadas atrás, tratando de prepararnos para la función que desarrollábamos. Habían 3 líderes de jóvenes, pastores de jóvenes en una mesa, y en el tiempo de preguntas y respuestas le decían a uno, ¿cómo haces? La pregunta era a los 3, ¿cómo se hace para poder mantener ese ánimo, para poder no desanimarse y no llegar al punto de estar exhausto por lo fuerte del trabajo? Y cada quien daba su punto de vista. Algunos decían, bueno, pues hay que planificar bien, y eso está perfecto, y es importante planificar. Es importantísimo. Ahí usted está ganando el 50% de la batalla, al planificar. Otro decía, hay que rodearse de un equipo capacitado para poder hacerlo. Y perfecto, también hay que rodearse con gente que pueda hacer las cosas por las cuales se le está delegando. Son cosas prácticas. Sin embargo, hubo uno que a mí me llamó mucho la atención, que dijo, sin poder negar lo importante de las otras 2 personas, él dijo, lo importante, lo que a mí renueva mis fuerzas, es cuando veo el resultado positivo del trabajo que se hizo. Es como el sembrador
¿Usted cree que sembrar es fácil para aquellos que han sembrado? Creo que no. Hay que preparar el terreno, hay que sembrar y hay que revestirse de una dosis de paciencia para esperar que la semilla dé su fruto. Sin embargo, la palabra nos habla, dice que nosotros tenemos que sembrar la semilla con alegría. No porque sea agradable estar sembrando, sino porque se está viendo el resultado que esa semilla va a tener. Entonces, decía esta persona, cuando yo veo al final que valió la pena el esfuerzo, que valió la pena el trabajo, que valió la pena todo lo que se ha hecho, eso renueva mis fuerzas. Y no sé si a algunos de aquí nos ha pasado eso. En aspectos muy cotidianos quizás, está la mamá preparando una comida y se está esmerando, quizás una actividad especial, el cumpleaños de un hijo, el cumpleaños del esposo o alguna actividad especial, y va y prepara desde varios días atrás todos los elementos para hacer esa comida especial. Pasa un día, 2 días en la cocina, hermano, y se esmera para poder hacerlo. Pero cuando le sale al final, y más cuando puede ver que sabe bien, que gustó, que se acabó, que quedaron los platos como que estuvieran nuevos, porque hasta la lengua les pasaron. Eso es para la madre una satisfacción. Pero ¿qué pasa si se hubiera esmerado tanto y se le quemó? Eso carga. Por más que el esposo le diga, no te preocupes, vamos a comprar comida de este restaurante que se parece. Pero no, va a ser muy difícil que pueda poner una sonrisa en los labios de esa persona. Porque lo que ella estaba visualizando es su trabajo, su comida, sus ingredientes, su sazón. Y no va a haber ninguna otra comida ni del mejor de los chefs que pueda suplantar eso. ¿Por qué? Porque el deseo cumplido, dice la palabra acá, es dulzura para el alma. Cuando el padre mira que el hijo o la hija se gradúan, como que volviera a ser joven otra vez. Y diga, le dije que no le iba a pagar el colegio, pero se lo pago otra vez. Cuando mira realmente que hay éxitos, parece que hay una dosis de energía, porque es lo que la palabra de Dios marca y dice. Todos vamos a pasar situaciones difíciles que van a entristecer nuestra vida, van a traer esos momentos sombríos. Ahora, hubieron 2 frases al leer un poco sobre esto que me llamó mucho la atención. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Decía una persona, la meta de Dios no es nuestra comodidad, sino la transformación de nuestros valores y actitudes y reacciones ante la adversidad. Oiga bien esto porque le puedo garantizar, yo me atrevo a garantizarle esto, que esta es una verdad bíblica. La meta de Dios no es su comodidad, ni mi comodidad. Por si usted ha escuchado un falso evangelio donde le está diciendo Dios te quiere sano, Dios te quiere rico, Dios te quiere prosperado en todas las áreas, esa es la mentira más grande. Esto dura mientras la tragedia les llega a ellos. Cuando la tragedia normal les llega a ellos, cambian su mensaje. Es que es muy bonito poder decir, cuando uno está bien, cosas bonitas. Pero cuando llega lo que va a llegar a todo mundo, hay varias personas, no sé por qué, a mí siempre me gusta oír a personas que tienen más años que yo, muchos más años que yo. Desde hace un tiempo atrás he sido muy bendecido por personas, predicadores de 70, alguno quizá de 80 años. Son en inglés.
tan dedicados a la palabra, y obviamente tienen sus fallas como todos tenemos nuestras fallas. Pero en ese sentido es admirable la dedicación que tienen a la palabra. Y oí a uno de ellos, especialmente en su biografía, uno de meses atrás, y decía: mi familia no ha estado exenta de tribulaciones. Y hablaba que tenía un miembro de su familia cercano con un severo retraso mental. Es decir, no hay garantía que alguien, porque sea siervo o sierva de Dios, todo va a estar perfecto. Eso, hermano, no existe. Todos tenemos algo, cruces que tenemos que tomar y seguir con esa cruz el camino del evangelio. Otro de ellos decía que en un momento determinado, cuando él, y era impresionante esto, porque cuando él, que quería llegar a ser un atleta profesional, a pesar de que había quizás el deseo de su padre era pastor, y el deseo de su padre era que él continuara en el ministerio, y también había cierto deseo en el corazón de él de hacerlo, pero él, viendo toda la situación que se había vivido, lo que él quería ser un atleta profesional, cuando le dio la espalda al llamado de Dios, dice que un día iba en su carro a poder presentarse para una beca que le habían dado, beca de atletismo. Curiosamente, el carro se da vuelta. Creo que iban varias personas con él. Las personas que iban con él salieron sin ningún rasguño. Él fue arrastrado como unos 300 pies en el pavimento. Parte de su espalda tuvieron que hacerle trasplantes para poder curarle eso que raspó el pavimento. Y en medio de todo eso él sabía y decía: es Dios diciéndome, como le dijo a Jonás, te quiero en Nínive, no en Tarsis. No hay persona que tenga vida perfecta. Alguna oportunidad alguien nos decía a nosotros: es que ustedes ni se enferman. Digo a mi esposa y a mí. Le digo: no, es que es distinto, que no estemos diciendo, ay, pero de que nos enfermamos, ¿verdad? De que hay situaciones difíciles, hay situaciones difíciles. ¿A usted también, pastor? ¡Claro! Si todos aquí somos tan humanos como el que está sentado a la par suya. Usted preguntará los detalles de cada familia, van a haber situaciones de enfermedad, van a haber situaciones de decepción, van a haber situaciones de mal comportamiento, van a haber situaciones de pecado, van a haber situaciones de distintas cosas que tenemos que lidiar con ellos, porque así, estimado amado, es la vida. Y Dios no nos ofrece una vida de comodidad. Aunque usted diga, pues hermano, usted me está echando a perder toda mi expectativa cristiana, yo no voy a seguir al Señor. Bueno, no lo siga pues, pero si Él lo quiere en Nínive, no se vaya a Tarsis. Si es hijo de Dios, si es siervo de Dios, si es escogido de Dios, no le estoy diciendo nada malo, pero es un trato entre Dios y usted, porque la Biblia dice en Romanos: a los que antes conoció, a estos también predestinó y amó, glorificó, justificó, porque tiene un plan determinado. Y lo que dice Efesios capítulo 2 verso 10, que hay obras que Él tiene preparadas de antemano para que usted y yo andemos sobre ellas. Hay un propósito de Dios para la vida de aquellos que han sido escogidos. Mi labor es exponer la palabra del Señor. Yo no sé quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo. La palabra me dice que no es del que corre, no es del que quiere, es de Dios quien tiene misericordia. Si sus ojos han sido abiertos, la venda ha sido quitada, ama a Dios, tiene la esperanza de una vida eterna, cree que Jesús murió y resucitó y va a volver, es porque la misericordia de Dios lo ha alcanzado, y eso depende de Dios. No fue usted el que quiso nacer de nuevo, es Dios que causó el nuevo nacimiento en su vida. Todo depende de Él. ¿Por qué, pastor? No lo sé. Así lo ha dejado Él en su palabra.
Pero si algo tengo claro es que dice que la meta de Dios no es nuestra comodidad. Habían dos frases de dos expresidentes de esta nación que han quedado escritos en mi memoria y en mi corazón. Una de ellas decía, esta persona: no le pidas a Dios que te aligere las cargas, sino pídele a Dios que te dé más fuerza en las espaldas. Y otro expresidente de esta nación, creo que fue Eisenhower, que dijo esta frase: no importa el tamaño del perro para la pelea, lo que importa es el tamaño de la pelea en el perro. Yo he visto unos perros tan grandes, pero tan mensos. Y otros perritos, hermano, que son chiquitos, pero dan terror realmente, hermano. Se transforman, hermano. Uno lo ve y cuando uno lo va a tocar dice: ay, qué cute el perro. Y uno lo va a tocar y hermano, se le ponen los ojos así rojos, hermano. Mire, tiene los ojos pequeños, pero hace que los párpados se le hagan para atrás. Y usted mira esos tremendos ojos, hermano. Los dientes los mira como de 5 pulgadas y son de 1/4 de pulgada, hermano, porque abren toda la boca. Porque va a haber un momento de pelear también. Y usted y yo podemos ser no muy grandes, pero ¿qué tal la pelea o el tamaño de la pelea que tenemos dentro de nosotros? Porque existe el factor de lo espiritual, del diablo también, que quiere depresionarlo, que quiere frenar, que quiere que usted no cumpla el propósito de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, del verso 19 al 23 dice, para que ustedes vean que es bíblico esto que yo le digo. Dice Primera de Pedro 2, 19 al 23. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Oiga esto, sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad y lo soportáis con paciencia? Aquí está el equilibrio. Si usted peca y después está cosechando consecuencias del pecado, no diga el diablo. Es su pecado. Ay, pastor, ore por mí porque tengo una enfermedad venérea. El diablo me la tiró. I doubt it. Señor, que le dure hasta que aprenda, Señor amado. Pastor, ¿qué hago? Me están diciendo que hay un punto de efisema pulmonar. ¿Sigue fumando? Es que no lo puedo dejar. ¿Qué le puedo decir? Etcétera, etcétera. O pongámoslo en este aspecto. Pastor, ¿me va a dejar mi mujer? ¿Cambió su trato hacia ella? Es que no puedo, pastor. Es que espera. Etcétera. Hay situaciones que son consecuencia. Y dice aquí Pablo, ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad y lo soportáis con paciencia? Yo ya le he dicho y no puedo ocultar esto, hermano. Cuando yo no aprendía que no tenía que estar corriendo, me tuvieron que poner un ticket que me dolió en el alma y en mi licencia todavía están los puntos. Pero es que no aprendía de otra manera. Puedo yo venir y decir, el diablo usó a ese policía, lo reprendo en el nombre de Jesús, policía. Tiene razón. Policía tiene razón. Mire, yo le digo que no. Está vibrando esto. Soportamos con paciencia lo que por nuestras propias faltas nosotros cosechamos y no lo aguantamos. Sin embargo, la Biblia dice, el apóstol Pedro, pero ¿qué tal cuando sufren algo injustamente? Pastor, ¿va a haber algo en la vida cristiana? Yes, my friend, va a haber eso en la vida cristiana.
donde en algún momento injustamente va a haber alguna situación adversa. Dice, pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, dice, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. ¿What? Léame otra vez eso. Dice, para este propósito habéis sido llamados. ¿Cuál es el propósito? Que nuestras reacciones sean distintas a las reacciones del mundo. Que lo que va a marcar la diferencia entre un creyente y un no creyente va a ser cómo reacciona ante los problemas. Que cuando vengan las malas noticias, la gente del mundo se va a depresionar, pero usted va a decir, el Señor es mi fuerza y mi fortaleza. El Señor es el escudo de mi vida. El Señor es el cuerno de mi salvación. Muchos desfallecieron, pero los que confían en el Señor vencerán. Esa realidad en nuestra vida. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y si alguien realmente tuvo injusticia en su vida y su ministerio, fue el Señor Jesús, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús? Ahora, primera frase que yo le decía es de que la meta de Dios no es nuestra comodidad, sino la transformación de nuestros valores y actitudes. Y la otra cosa que quiero dejar en su corazón, que se le he dicho quizás antes, pero me la digo a mí y se la recuerdo a usted. Hay que orar por todo y no preocuparnos por nada. Oiga bien eso. Listen to me and listen to me carefully. You have to pray for everything and not to worry about anything. Tenemos que orar por todo y no preocuparnos por nada. El pasaje que lo dice claramente es Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y este pasaje es como un eco a lo que en Mateo 6 el Señor Jesús dijo en el verso 3 o 34, dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Van a haber elementos el día de hoy que le van a hacer a usted tener un buen tiempo. Óigame, disfrútelos. Es que pastor, no puedo. Mire que la otra semana tengo una de cosas. Estimado amigo, hermano, eso es, usted lo ha dicho, la otra semana. No sabe si el lunes va a amanecer vivo. Es una garantía que la Biblia dice claramente. No sabe si las cosas van a cambiar de repente. Y entonces los que van a estar con usted hoy, su familia, sus amigos, es injusto que usted los haga parte de la problemática de la cual usted no tiene control. Por nada estéis afanosos, sino en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. What's going to happen tomorrow? God knows. And He has control over it. Pero el día de hoy todavía respiro. El día de hoy todavía tengo vida. Una de las cosas se lo decía al Señor en una de estas oraciones. Yo le decía, Señor, ¿será que te aburro que siempre que comienzo a orar te digo, Señor, gracias por este día? Pero le dije, Señor, es que es una realidad. Gracias por este día y gracias porque estoy vivo.
hay algo que hacer, Señor, este día. Hay algo que disfrutar, hay algo que trabajar, hay algo que resolver, Señor. Gracias, Señor, por este día. Hay que orar por todo y preocuparnos por nada. Sé que cuesta asimilar eso, pero es bíblico. A ver, dígalo conmigo, si usted lo quiere hacer. Si no lo quiere hacer, no lo diga. Hay que orar por todo y preocuparnos por nada. Le mencioné y le acentué preocuparnos. ¿Qué es preocuparse? Es hacer hoy lo que le corresponde a mañana. No diga usted, ay pastor, mira qué alivio, entonces ya no hay que hacer lo que tengo que hacer. No, lo que hoy tiene que hacer hoy, tiene que hacerlo hoy. Esa es ocupación, porque lo tiene que hacer hoy. Pero si quiere hacer lo que corresponde a mañana o al mes, tranquilo. Basta, le dijo el Señor Jesús. No sé si usted quiere contradecirle a Jesús, no se lo recomiendo. Señor Jesús dijo, bástale a cada día sus propios afanes. Porque una de las cosas que pueden cargarnos es que tomemos más cargas que las que Dios sabe que podemos sobrellevar. La Biblia claramente dice que Dios no le va a dar a usted cargas mayores que las que usted pueda llevar. Pero muchos de nosotros decimos, yo sí puedo, Señor. Yo sí, Señor. A ver, las cargas de mañana, las cargas de un mes. Y es más, a veces decimos, y las cargas del hermano y las del hermano también vengan a Baracá. Aunque es bíblico, Gálatas capítulo 5 dice que sobrellevemos los unos a los otros las cargas de los débiles y cumplamos así la ley de Cristo. Es algo que usted lo va a hacer de acuerdo a la capacidad que tenga de poder sobrellevarlo. Es la hermandad, es lo que el Señor nos manda en su palabra. Déjeme ir concluyendo acá. Wow, yo creí que iba terminando, pero de todas maneras voy a terminar. ¿Usted ha leído el libro de Nehemías? ¿Cuántos de aquí han leído Nehemías? Levanten la mano. Los sinceros nada más. A ver, levántenla bien alto para ver. Nehemías. Muy bien. Para los 10 que levantaron la mano, no tendré yo que decirles la historia. Pero la gran mayoría yo les recomendaría que cuando tengan oportunidad puedan leer. Esdras y Nehemías son dos libros que van de la mano. Es más, los judíos y algunas versiones antiguas de la Biblia lo ponen como un solo libro. Ponen a Nehemías como la continuación de Esdras. Esdras se considera como el padre del judaísmo. Era alguien que conocía la ley de Dios. De hecho, era sacerdote y su función era poder instruir al pueblo en la ley de Dios. Sin embargo, Nehemías era alguien que estaba involucrado en la política. Tenía una posición de ser el copero del rey, el que le llevaba el vino al rey. Tenía que tener una carrera política para llegar a ese lugar. Y entonces, por situaciones que lo podemos ver en el libro, de que él le pide permiso a su jefe, que era el rey, que le diera permiso para ir a reconstruir Jerusalén, que estaba en ruinas. Entonces, más adelante él llega a ser como el gobernador de esa región. Pero la función es que los dos eran restauradores de una Jerusalén que estaba en ruinas. Pero en el capítulo número 8 de Nehemías encontramos una frase que la cantamos, la decimos, es muy famosa en el Evangelio, súper famosa en el Evangelio. Viene del capítulo 8 de Nehemías, versículo 8 al 10, cuando dice que, y leyeron en el libro de la ley que Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis. Mire, yo le pregunto, en esta frase que estamos leyendo,
¿De quién dependía estar triste? ¿De ellos o de Dios? De ellos. Le está diciendo, hagan algo. Si a usted le entristece entrar a su cuarto porque es la misma cosa, cambie los muebles. Si usted llega y dice, ay, es que esta casa me depresiona, ese color que le pusieron, póngale otro. Estamos hablando de las cosas prácticas que se puedan hacer. Y en este caso está diciendo, no os entristezcáis. A ver, déjeme preguntarle algo, no me voy a tomar esto como que estuviera profetizando, pero por si profetizo, con más razón disfrute este día. Pero ¿qué si mañana se muere? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Llorar? Me preguntaron a mí, ¿y usted, pastor? Yo haría un party de aquí hasta que me toque. ¿De veras? Yo lo haría. Porque no me quiero, si de todas maneras va a pasar, ¿por qué voy a estar llorando? Ay, si va a pasar, va a pasar. Ahí les dice Esdras, como Nehemías al pueblo, no os entristezcáis. Y es la frase famosísima. Porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor, dice otra versión, es vuestra fuerza. Posiblemente el sentimiento que el pueblo tenía era que se daban cuenta de que ellos estaban totalmente apartados de lo que la ley decía. Por eso cuando oyeron la ley se entristecieron y estaban llorando. ¿Sabe usted que la Biblia solamente nos da licencia, nos da permiso para que estemos tristes solo por una razón? ¿Alguien sabe cuál es la razón por la cual la Biblia nos dice que podemos estar tristes? El apóstol Pablo lo habla en Corintios, si no me equivoco. Dice que la única tristeza que el cristiano tiene que tener es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Hermano, lo veo triste. ¿Por qué está triste? Sí, hermano, es que el pecado de mi vida. Amén, hermano. Entristezcase. Pero no se quede triste. Si alguno está triste, haga oración. Arrepiéntase y diga como David, devuélveme el gozo de tu salvación. La única razón, y este es el mapa de nuestro caminar, no podemos aceptar otro tipo de tristeza. La única forma, lo voy a decir muy personal, usted tómelo a su vida también. La única manera en que Martín Azurdia puede y debe estar triste es por arrepentimiento. De otra manera, enfermo, contento. Sin dinero, contento. Con problemas, contento. Situaciones difíciles, contento. De cualquier situación, más viejo, contento. Más pelón, contento. ¡Contento! There is no reason why you have to be sad or you remain sad. No hay razón por la cual. Pastor, es que hoy me vi, mire, no he bajado. Alégrese. Pastor, me encontré más canas. Alégrese. Es lo que la Biblia dice. Ahora usted me dirá, pastor, pero es que ¿a qué llegamos entonces? Que está en nosotros. Por eso Pablo le dijo, aviva el fuego del don de Dios. Do something about it. Estaban oyendo la ley, estaban tristes. Dice, paren esto, dijeron. Nehemías dice, paren. No estoy yendo en la ruta correcta esto. ¿Sabe usted por qué nosotros somos culpables a veces que mucha gente no quiera ser cristiana? Porque nuestra vida no proyecta gozo. Lo que nos gusta a la iglesia es ir a llorar todo el tiempo. Y es bonito llorar delante de Dios. Pero cuando es de alegrarse todos, ya no es tiempo, es tiempo de alegrarse. Es tiempo de alegrarse. Dios quiera que cuando usted lo vean salir de la iglesia, como entró, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, y lo vean salir contento también. En medio de problemas.
tenemos de parte de Dios el poder para poder lograr eso. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Voy terminando. Filipenses 4, del 10 al 13. Tenemos que leer esto, tenemos que decir esto. Es lo que la palabra de Dios dice. Filipenses 4, del 10 al 13. Comienza Pablo diciendo: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Y me gusta cómo Pablo dice, porque ya al fin, como diciendo, vaya hombre, que se acordaron, ¿verdad? Al fin. Como cuando alguien, que aquí no hay nadie, pero es así bien tacaño, ¿verdad? Con su propia familia, y de repente dice, llega quizás con algún regalo, ¿eh? Dice, al fin se te cayó algo. Pablo está diciendo, me alegro porque ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Sí, en verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Qué educado Pablo, ¿verdad? Diciendo, yo sé que la intención estaba allí. Está como siempre decimos otros, ¿verdad? No, pero la intención está ahí, la intención está ahí, la intención está ahí. Si usted es de esas personas que está llena de intenciones, trate de ir al otro escalón, el escalón de las acciones, ¿verdad? No solamente nos quedemos en las intenciones. Decía, os faltaba la oportunidad. Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo, no que hable porque tenga escasez. Es un verso que usted lo sabe, pero I have to read it. Dice, pues he aprendido. ¿Ha oído usted el dicho que dice que el que no sabe es como el que no mira? Dice Pablo, yo he aprendido. Mire, no crean que eso me cayó de repente. Oró por mí el superapóstol y entonces ya, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 Señor amado. This thing that I'm talking about, you have to learn it. Esto que estamos hablando hoy, hay que aprenderlo. And you have to be willing to learn. Tiene que estar en la disposición de aprender. No sé por qué, pero siento que esto le está cayendo a muchos como un cuchillo en el corazón. Y me da gozo que sea así, porque lo que deseo es que todos seamos sanos hoy de esas etapas que no son parte de nuestro DNA cristiano. Porque si lo hacemos, el enemigo es el que está contento. Y le voy a terminar con un versículo que para mí ha sido clave en mi vida y quizás no lo he aplicado como debieran, pero lo quiero aplicar cada vez más. Pero este verso que tenemos que tocar dice, el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué es contentarme? Buscar razones para estar contento. Hablaba con mi esposo unos días atrás, hermano, yo pasé alrededor de 2 semanas en una situación que no se la deseo a nadie, hermano. Terrible, una situación física, terrible. Entonces el otro día hablando, le digo, fíjate de que me siento tan contento, nada ha cambiado externamente, pero la condición física ya no la tengo. ¿Ya? Entonces, si quiero buscar razones para estar contento el día de hoy, es que estoy sano. Y ya no tengo ese aguijón. Es decir, hermano, mire, razones podemos buscarlas y vamos a encontrarlas, por las cuales alegrarnos. Yo no le digo que se compare con nadie porque no es beneficioso, pero en algún momento cuando usted diga, ay, solo tengo para comer esto, dése cuenta que hay gente en el mundo que no tiene para comer nada. Ay, esta cama como rechina y no tengo para comprarme otro, y hay gente que no tiene cama. Ay, esta casa tan chiquita, y hay gente que no tiene casa. Ay, esta mujer, y hay gente que, bueno, ellos... Ahí hay que pensarlo, ¿verdad?
para alegrarlo un poquito. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. ¿Cuántos quisiéramos llegar a decir como Pablo eso? Yo sé que en su mente está lo primero es vivir en prosperidad. Amén, amén. Hasta 2 manos y 1 pierna. Pero sé vivir en pobreza. Sé vivir en pobreza. Poder levantar la quijada y decir, soy hijo de Dios, aunque no tenga lo que otros tienen. Para mí eso es maravilloso, hermano. Ha de ser maravilloso eso. Vivimos en una sociedad tan materialista, tan condicionada, a que vamos a estar contentos, depende del carro que estemos manejando, depende de la casa que tengamos, depende el dinero que tengamos en el banco. Pero qué maravilloso es ser como Pablo, como esté, he aprendido el secreto de estar contento. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Disfrutar la comida cara como disfrutar también la comida sencilla. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado, y aquí lo pone aún peor, como de tener hambre. Haga de cuenta que usted está teniendo hambre. Felicitaciones, va a bajar de peso. Se va a desintoxicar quizás de todo lo que hemos comido que nuestro cuerpo tiene que eliminar. Busque razones. Dice, de tener en abundancia como de sufrir necesidad. Y dice el verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Things might change in your future. Las cosas pueden cambiar en su futuro. Muchas para bien, otras quizás no para tan bien físicamente, pero un factor se va a mantener. La fortaleza de Dios en su vida nunca va a cambiar. Y termino con esto. Colosenses 3, 23 y 24. Antes de esto le debo decir esto. Nuestro ánimo no depende de nuestras circunstancias, sino de la función que estamos haciendo para el reino de Dios. Y la pregunta hoy es, ¿qué estamos haciendo para el reino de Dios? Óigame bien y quiero ser bien puntual en esto. ¿Qué estamos haciendo para el reino de Dios? Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es Cristo el Señor, a quien servís. Un último pasaje que no quiero dejar de decirlo. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Dice, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís en mí. Dice la palabra, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. No puede ser más clara la palabra. A mi consideración, no puede ser más clara. Dejaría el Evangelio de ser buenas noticias si no hablara de una fuerza sobrenatural, extraordinaria, que viene de Dios, que puede hacer que el débil diga fuerte soy, que puede hacer que el pobre diga rico soy, que puede hacer que el manto de tristeza sea transformado en un manto de alegría. Porque sea como sea lo que Dios permita que venga a nuestra vida, siempre va a haber una gloriosa esperanza al frente de nosotros.
Y eso nos va a hacer trabajar por el Señor. Eso nos va a hacer servirle al Señor con el talento que Dios nos haya puesto y nos va a hacer avivar la llama del fuego del don de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. Padre bueno, hoy yo te agradezco por la oportunidad que nos has dado de estar hoy en este lugar. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder.